Este martes se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna con el tema Educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación, para reformar sistemas educativos desde la perspectiva de aprendizaje permanente y multicultural. Que la lengua maya no la podemos perder, porque corremos el riesgo de perderla si no tenemos a niños que crezcan y la tengan como lengua materna. Entonces, cualquier espacio que exista como este, se tienen que estar promoviendo actividades, se tienen que desarrollar actividades para generar conciencia y volver a valorizar la lengua maya. Creo que por eso es importante esta fecha y como esa deben existir más espacios. Para revitalizar la lengua maya y promover su aprendizaje entre jóvenes universitarios, se aplican estrategias en las aulas para que los estudiantes reconozcan el legado lingüístico que hay en la entidad. Y creo que la tarea que hay que hacer primero es valorar y reconocer esa lengua como parte nuestra. Entonces creo que las tareas que tiene y que perfectamente reconoce la universidad y la facultad es que nuestros estudiantes valoren, primero, que tienen una cultura, que son herederos de una cultura y que dentro de esa cultura la lengua maya sigue viva y que su cultura sigue viva. Revitalizar la lengua maya puede facilitar el acceso y la inclusión en el aprendizaje de los grupos de población que hablan lenguas no dominantes. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.